Es el momento en el que varios profesores de la Comunidad Valenciana interrumpían el acto de entrega de los premios de excelencia educativa en los que participaba el presidente de la Generalitat Valenciana. Piden a Pérez Llorca sentarse a negociar. España va con nosotros y vivirá en nuestro corazón hecha recuerdo y esperanza. ¡Que no! ¡Que no! Copla. ¡Que no es normal! Ahora todo vale. Antes había orden, joder. Sí, tú ríete. Tú ríete. Pero esto se nos ha ido de las manos. Un día perdido del sur y hace con ello una mujer y hará cumplir su voluntad. En orden de España nací como la flor en el rosal. Tierra gloriosa de mi querer, tierra bendita de perfume y pasión. Un traguito y a dormir. Que el mundo se arregle solo. En el día de hoy, 12 de febrero de 1956, se inaugura el nuevo hospital que amparará a todos los valencianos. Inaugurado por su excelencia, el gobernador civil será el más moderno de toda España. Pero, ¿qué? ¿Esto qué broma es? 12 de febrero de 1956. ¿De 1956? ¿De 1956? Oiga. Dígame. Estoy fatal. Necesito un médico. Afiliación. Española. No. Administrativa. Me estoy ahogando. Operadora. Eso dificulta mucho el trámite. Señorita, que me muero, que me estoy muriendo mucho. Póngame con el hospital nuevo, el de los valencianos. ¡Que no estoy muerto! ¡Que no estoy muerto! ¡Amparo! ¡Amparo! ¡Mira aquí arriba! ¡Aún estoy vivo! ¡Amparo! ¡Vivo! Sí, diga. Ah, hola. Sí, ya está en planta. Pues nada, salió al balcón y se puso a gritar que no estaba muerto. Decía, ¡estoy vivo! Y en un movimiento tiró una maceta y se desmayó. Ya, una vecina lo vio y como nos conocía, llamó al 112 y luego a mí. Sí, ahora está relajado, con oxígeno pero relajado. Sí, me lo llevaré a mi casa unos días hasta que se recupere del todo. Y el médico ha dicho que de esta no se muere. No sé si será una decepción para los primos. Ya te informo, cuando quiera.
Cuando estés en mi casa, te vas a inflar a verdura orgánica de proximidad y cultivada por cooperativas feministas. Respira hondo. Muy bien. Respira hondo. Muy bien. Respira hondo. Muy bien. Creo que me han dado el alta demasiado pronto. Muy bien. Vamos a ver. Els seus pulmons estan impecables, Antonio. El problema és que respira un aire que no existeix. Bueno, com està avui el malalt? Està fet un xaval. El que passa és que té una mica d'ansietat. Tú lo ves, hermanito. Si es que ya te lo digo yo. Hay que vivir el hoy y ser más optimista. I recetaré una medicació que es tindrà que prendre quan s'alça pel matí. Faça cas a la seva germana. Vale, parella, adeu. Mira lo que traigo de tu casa. ¿Qué traes? Oh, oh, oh. Brindemos para que no estés tanto tiempo mirando al sol, porque eso es malo para la vista y para el entendimiento. Brindemos por un futuro mejor.